bienvenidos a otro episodio de Solo Quiero Leer, un podcast de lectores para lectoras, no, al revés, por lectoras para lectores. Este episodio está muy padre porque vamos a hablar de otro género de la literatura. Ya hablamos del romance y ahora vamos a hablar de la fantasía. Que bueno, también hablamos del gótico, pero no sé si entra como en las mismas categorías de... Es como subgénero, ¿no? O bueno, como vibe. Sí, es, ajá. Pero esta vez vamos a estar hablando un poco como lo hicimos con el de romance, subgéneros, definición, distinciones entre géneros, ¿no? O sea, ¿qué distingue la fantasía de la ciencia ficción, por ejemplo? Y vamos a estar hablando de recomendaciones. La verdad es que este es un género que, hablando de recomendaciones, dije, wow, tengo mucho que recomendar porque creo que es lo que mayormente leo. O leía antes de la carrera, pero sí. Entonces, hablemos un poco de qué onda con la fantasía, cómo se originó, cuál es su definición. Cuéntanos, Nat. Pues sí, entonces, la fantasía es un género de ficción, básicamente que pues añade elementos sobrenaturales, ya sea a nuestra realidad o crea un mundo completamente por su cuenta, ¿no? Normalmente son elementos mágicos o extraordinarios que pues desafían la realidad y la razón. En el caso de la fantasía que crea como sus propios mundos, pues normalmente tienen sus sistemas de magia, tienen como todo un sistema incorporado tanto de política, de normas sociales que giran alrededor de estas nuevas, estos nuevos elementos como sobrenaturales y mágicos. Y bueno, se caracteriza justo también por la presencia de seres míticos y la ruptura de las leyes físicas, ¿no? De la ciencia, de las leyes de la naturaleza. Y pues permite explorar miedos, metáforas y básicamente como toda la humanidad y la condición humana a través de la imaginación. Muy bien, oye, Wow. Condensado, me encantó. Así es. Y bueno, como contexto histórico o de dónde viene o cómo se origina, pues hay como varias etapas, ¿no? La primera es básicamente de lo que son como estas raíces antiguas, que son todas las mitologías, lo que sería la mitología nórdica, la griega, la egipcia, la mesoamericana, que pues son todos estos relatos con dioses, con monstruos y con fuerzas sobrenaturales, y no eran como tal fantasía, pero pues eran formas de explicar el mundo, ¿no? Era como la forma en la que las civilizaciones intentaban explicar fenómenos naturales o como cosas que sucedían con el cuerpo, con, no sé, con la cosecha, con varias cosas de la sociedad. Y bueno, posteriormente va evolucionando hacia la Edad Media, donde surgen mucho los cantares de gesta, los romances, las épicas, donde pues tenemos caballeros, dragones, magia, que por ejemplo las leyendas artúricas, que muchas de ellas tienen como elementos mágicos, tenemos a Merlín, y por ejemplo también la continuación de estas criaturas mitológicas como son por ejemplo los dragones, que en el caso de la Edad Media se utilizaban para reflejar como pues esta representación del mal, por así decirlo, como esto que se tenía que luchar en contra, que era un poco pues mensajes o alegorías del cristianismo, básicamente como para intentar adoctrinar a la gente de que no, esto es malo, esto es bueno. ¿Cómo lo representamos? Pues a través de leyendas, a través de historias que como que den pie a este tipo de criaturas, ¿no? Y este tipo de aventuras, por así decirlo. Y después de esto tenemos ya en el siglo XIX que se empieza a escribir la fantasía como tal, ya como literatura consciente. Uno de los autores clave es George MacDonald y también influye en cuentos como los de Hans Christian Andersen o luego los hermanos Grimm, que ya empezamos a tener como pues igual estas mismas exploraciones de las emociones humanas, de la naturaleza, pero desde un lugar mucho más mágico, ¿no? Desde un ¿qué pasaría si? Tratando de como estirar la liga en cuanto a nuestros límites, nuestras condiciones, nuestro poder, sobre todo creo que también pues por esto, ¿no? Como este poder humano que se está descubriendo que tenemos de poder avanzar, de la tecnología y de todo, creo que también se empieza a explorar un poco ese lado. Y pues ya en el siglo XX es que se formaliza por completo el género, ya se establecen reglas claras, ya están como estos mundos inventados, ya están sistemas de magia, obviamente pues aquí tenemos El Señor de los Anillos de Tolkien, que esa es como la obra de fantasía, la máxima representación, y la que da pie a muchísimos mundos más, ¿no? Y lo que hace que la fantasía ya se consolide como un género más
pues serio, por así decirlo, que ya no sea tanto un género infantil o que sea un género de leyendas, sino como un género que buscas activamente para leer. Y que además está basado en lo medieval todavía, ¿no? Entonces sí. como que justo es un perfecto túnel o pasaje, perdón. Y pues justo tomando un poco de lo que decías de el qué pasaría qué, ¿no? Creo que ese es un gran fundamento tanto de la fantasía como de la ciencia ficción, pero hablando de distinciones, es que ambas vienen del, pues ahora sí que género mayor, por así decirlo, que se llama ficción especulativa, ¿no? Y entonces de la ficción especulativa es que salen, por ejemplo, el horror, la ciencia ficción, la fantasía, entre otras. Y cada una pues tiene sus distinciones o sus reglas, pero todos vienen como de esa misma fuente. Entonces, como vienen todos ahí y cubre un amplio espectro de subgéneros, pero todos tienen que ver con cómo se manipula la realidad para explorar temas como de cambio social o la humanidad misma, ¿no? Entonces, la ciencia ficción lo hace desde un qué pasaría si, pero un qué pasaría si basado en la ciencia, ¿no? Un qué pasaría si de la tecnología, del futuro, un qué pasaría si en cuestión de posibilidad, ¿no? ¿Qué pasaría si en un futuro tenemos este tipo de tecnología que nos permite, ¿no? Por ejemplo, ahora que hay inteligencia artificial, ¿no? Que un poco como los Robinsons, ¿no? O sea, como esta idea de una nana que te hable y que sea un robotcito, que te tienda la cama y que te haga todo, o sea, como toda esta ¿De los como... qué? ¿De la familia del futuro, dices? Sí. Ah, ya. Sí. No son los Robinsons. Sí, no, sí. Sí, son los Robinsons. Pero yo estaba pensando en la caricatura esta clásica que de un lado tienes a los Picapiedra y en nosotros tienes a los del futuro. A los supersónicos, ¿no? Supersónicos, esa. Bueno, sí. Bueno, los Robinsons también, de hecho, pero... de la familia del futuro. Sí. Se me cruzaron las cosas. Pero también es la ciencia ficción habla mucho de la posibilidad en cuestión de ética y de la evolución, por así decirlo, de hacia dónde vamos, ¿no? Basándose en ciencia. Y la fantasía es un qué pasaría, pero qué pasaría si la magia existiera. Y a partir de esa pregunta puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Puedes irte a todos los subgéneros de los que vamos a hablar el día de hoy, pero es mucho más desde la imposibilidad, ¿no? Esos son futuros o mundos mucho más fuera o más, pues sí, o sea, la magia es algo que realmente no existe. Entonces... sí tiene que ver más con esto que decías de lo mitológico, ¿no? El viaje del héroe, el destino, el bien contra el mal. Exacto. Es mucho más imposible, pero también se usa para explorar un poco la ética de la humanidad, ¿no? Sí, que creo que justo, por ejemplo, también para eso servían. O sea, al final muchas de estas historias, cuando se originan, ya sea en la Edad Media, ya sea en la mitología, pues también es para educar a la sociedad sobre los valores que se creen como más importantes en el momento, ¿no? O sea, entonces, si para tal sociedad, no sé, el respeto, o el amor, o la valentía, o no sé, o sea, para cada sociedad había ciertos valores que predominaban, y entonces también lo que hacía la fantasía era recalcar estos valores y crear héroes que fueran como el ideal perfecto, ¿no? Y que quisieras seguir y que quisieras como imitar para poder mantener la sociedad en comunidad, por así decirlo. Entonces, hablando de subgéneros, por ejemplo, también en uno que yo considero que es como el punto de referencia también, como lo fue El Señor de los Anillos, en cuestión cinematográfica sería, por ejemplo, Star Wars, ¿no? Que tiene ambos, o sea, tiene como el uso de la fuerza, que es un poco más hacia la fantasía y hacia la magia, porque es como, no está basado realmente en ciencia. Sí. Y tiene pues todo lo de las naves que vuelan, el viaje en el espacio, entonces es ciencia ficción, pero es fantasía también. Pero también fantasía. Entonces, es ahí un poquito como podemos ver en qué se distinguen ambas, ¿no? Y vamos a empezar un poquito a hablar de los subgéneros. Pensaba que empezáramos con el género urbano, ¿no? O sea, la fantasía urbana, que siento que es como un punto de partida muy cercano a nosotras. Siento que hubo todo este auge de, por ejemplo, los Cazadores de Sombras y Divergente. Bueno, no, Divergente no, eso es distópico. Pero Cazadores de Sombras es como mi referente instantáneo de fantasía urbana, porque es justamente, ¿no? Vivir en Nueva York, en México, o sea, donde sea, pero de repente hay este mundo que se te abre, que está como oculto, pero sigue las reglas de tu mundo, pero hay como las reglas de su mundo también, ¿no? Y hay como cosas ocultas, hechizos,
¿no? O sea, la premisa, por ejemplo, de Cazadores de Sombras, que es como... yo soy un adolescente normal, pero mi mamá de repente fue cazadora de sombras, pero es artista y en su arte se mete como todo lo que ella vivió como cazadora de sombras y tiene todo esto como de las runas y de... pero también hay vampiros y hay brujas y están estas mansiones ocultas donde viven los cazadores de sombras. O sea, como que está todo oculto a plena vista para quien abre los ojos lo suficiente como para ver, ¿no? Sí. Y entonces está este elegido que de repente dice como, es verdad, porque esto siempre lo he vivido o esto siempre lo he escuchado, pero no sabía por qué, y entonces de repente aparece esa otra persona de ese otro mundo oculto que te lleva, que te introduce y te acerca y dices, por eso nunca había encajado en mi realidad, porque yo tenía que tener un poco de las dos, ¿no? Percy Jackson ahorita se me viene a la cabeza también un poco, Harry Potter también. Harry Potter, entonces sí, pues esta característica de lo urbano es vivo en mi realidad normal, mi día a día, y descubro este mundo mágico fuera de mi realidad, pero que la comparten, ¿no? Sí, exacto, y que creo que justo como que los conflictos surgen a partir de esta fractura, ¿no? Como que dices, esta fue mi realidad siempre, un poco, sí, Percy Jackson es el que se me ocurre, que dices, esta siempre fue mi realidad, esto es lo que yo conozco, y de repente me presentan todo un sistema distinto que tengo que volver a aprender, tengo que volver a entender las reglas de todo, y también pues eso es parte como de los conflictos centrales que tienen los personajes en este subgénero. Sobre todo también, por ejemplo, no sé por qué pensé en Hannah Montana ahorita, pero se me ocurre también eso, ¿no? Como que parte del conflicto es cómo puedo yo mantener mi vida real, seguir teniendo mis amistades de mi vida que llevo, no sé, 15 años, 17, 18 años viviendo. Sí. Y comulgarla. Baja. Sí, o sea, como... extraña elección de palabra, pero okay. Sí, o sea, como entremezclarla o como unirla o como, pues vivir ambas, fusionarla o como que imposible. Ajá, sí, como que imposible. Exacto. Sí. Y que también siento que, por ejemplo, de Vampire Diaries podría entrar un poco ahí. Totalmente, sí. Sí. Ajá, o Entrevista con el vampiro, pues varias de vampiros por ahí. Creo que es un poco el tropo, ¿no? El cómo puedo yo salir con un vampiro o ser vampiro y ser adolescente y graduarme o y no de sé. Que me cambian por completo las reglas de lo que soy y tengo que volver a aprender a ser yo, pero también como ya siendo vampiro. O sea, creo que eso es claro, uno de los ejemplos. Perfecto. Otro que va muy de la mano, al menos eso creo yo, es el realismo mágico, ¿no? Que es creo que de mis géneros favoritos de la fantasía o subgénero favorito, porque es justo la misma premisa, pero también hay como cierto cambio de regla, ¿no? O sea, la misma premisa en cuestión de es mi vida, todo normal, pero mi mamá es una bruja, ¿no? Y entonces hay como cosas que aceptas dentro de tu realidad que no son un shock porque siempre han sido parte de tu realidad, pero que para otras personas sí pueden ser un shock, ¿no? Y hay reglas que se asumen como verdaderas, pero que no se perciben como extrañas, ¿no? O sea, como, no sé, de repente baja un fantasma y dices, sí, ahí está el fantasma, y todo bien, ¿no? En vez de que, pues, en la urbana, pues, es un shock, ¿no? Todo es como de, ¿cómo que eres un vampiro? Sí, ahí sí te lo cuestionas. Sí, exacto. O sea, en el realismo mágico ya está asimilado, dado por hecho, ya se entiende. Lo pienso, por ejemplo, también en Kafka en la orilla, que ya había hablado de ese, que, pues, justo de repente un día empiezan a llover peces. Y pues a nadie le importa, o sea, todo es como de que, sí, hoy llovió peces, entonces no vamos a ir a trabajar. Claro. Así, entonces, no se como que ya se entiende por completo, o sea, se acepta, no se cuestiona. Pero es un hecho mágico. Ajá, exacto, pero es algo sobrenatural que, por supuesto, no pasaría aquí, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Qué tal que un día nuestra realidad cambie? Pero sí. También, por ejemplo, Raven Boys, que es uno de los mis libros favoritos en la vida. El género al que pertenecen es realismo mágico. Y justo, ¿no? Como hay esta experiencia de, claro, mi mamá va a hacer una lectura y va a conectar con los muertos, o como vamos a ir a esta iglesia en la que vemos fantasmas todos los años, y esa es nuestra realidad, ¿no? Sí, y creo que es importante mencionar que pues surge específicamente en América Latina y en el siglo XX, o sea, sí es algo que empieza, por ejemplo, García Márquez, pues creo que es el máximo exponente de los que, o sea, como de los principales. Elena Garro también publica, no sé si Isabel Allende también, creo, ¿no? Ajá, sí, y como que justo mezcla, pues, sobre todo la historia colonial que tenemos en común en Latinoamérica,
con la vida cotidiana, también como con las cosmovisiones que se tenían antes de la colonización, la tradición oral, o sea, creo que sí es una representación muy bonita como de la forma en la que se ve la realidad lejos de una de una sociedad colonizada, sí, o sea, más como en lo cotidiano y ya no tanto, no sé, o sea, más personal, pues, más representación de lo que es la sociedad latinoamericana. Perfecto. Después ya nos metemos un poquito, yo siento que vamos como por niveles, así decirlo. Okay. Entonces la que sigue es como la fantasía, no quiero decir baja, pero como la fantasía como más básica. Bajita la mano. Bajita la mano fantasía, ¿no? Que siento que es un poco de las más comunes, o sea, siento que ya se aleja de lo urbano, ya se aleja de lo que conoces, ya es un mundo nuevo, es un mundo desconocido, pero todavía no es, por ejemplo, Tolkien, ¿no? O sea, Tolkien se caracteriza porque todo es totalmente diferente y todo es muy complejo, o sea, como que las reglas intrínsecas que van en relación a la magia y en relación a pues la sociedad que viven los personajes, la política, las estructuras sociales, o sea, como que en una fantasía más alta o más épica, pues sí ya todo es nuevo, ¿no? Todo tiene diferentes reglas, todo tiene diferentes estructuras, todo tiene un porqué y o sea, casi que si le preguntas dónde hacen el baño, Tolkien te puede decir como sí, tiene así, una respuesta. ¿no? Y en la fantasía baja, pues, o en la fantasía básica, pues no, el mundo, el lente del mundo o como las reglas del mundo no son tan amplias todavía, ¿no? O sea, como que sí, obviamente hay reglas de la magia, pero yo diría que tiene un poquito más de plot holes, ¿no? O sea, como que de repente sí no te van a decir que cómo van al baño, ¿no? O sea, pero sí te van a decir que si dices abracadabra, la puerta se va a abrir. Un poco. Sí, no tiene no está tan rebuscado, pues no tiene un mundo tan estructurado, pero pues sigue teniendo los elementos mágicos. Como siento que, por ejemplo, creo que Coraline podría entrar un poco ahí, porque justo, digo, Coraline abarca otros géneros, pero en cuanto a elementos fantásticos, creo que sí sería como baja fantasía, porque pues justo, pues no te explican, por ejemplo, Beldam, de dónde sale, por qué es justo ahí donde está el túnel, por qué tal cosa, ¿sabes? O sea, como que nada más existe, ella cruza y pues está en peligro, ¿no? Pero no tienes tampoco como ningún contexto de quién es la bruja, por qué está ahí, a partir de cuándo empezó, cuánto vive, cada cuánto. Sí, ¿sabes? le pasó a alguien, o sea, tienes otros niños, pero no sabes quiénes son esos niños. Ok, creo que este es un gran ejemplo. Sí. Yo también estaba pensando en uno que no hemos mencionado hasta ahora. Yo he tratado de no mencionarlo, pero A Crown of Thorns and Roses, una corte de... de rosas y espinas. Una corte de rosas y espinas de Sarah J. Maas. Creo que es muy baja fantasía. O sea, en general creo que lo que ella hace es baja fantasía. Pero sí, porque... ¿no tiene como todo un mundo definido? Sí, o sea, sí tiene un mundo definido y todo, pero no es como que yo pueda... O sea, se siente una gran diferencia, por ejemplo, entre Una corte de rosas y espinas y sus últimos libros de Crescent City, por ejemplo. De Casa de Fuego y... I don't know. No, los últimos que son más grandes, esos se sienten mucho... O sea, son fantasía urbana porque tienen, ¿no? O sea, celulares y cosas así, pero tienen muchas más reglas, tienen mucho... O sea, su mundo es más grande, o sea, se siente que se puede explorar mucho. Y el mundo de corte de rosas y espinas se siente más pequeño, o sea, se siente como que justo como... Ok, sí te explican las cortes, sí te explican como... Pero todo es muy básico, o sea, como de, las temporadas o los elementos. Pues, ¿sabes? Como vas a tener estas trials, estas pruebas. Vas a tener estas pruebas, pero nadie te dice como por... O sea, no sé, ¿no? Bueno, por lo menos lo que recuerdo hace tiempo que los leí, pero siento que no se siente como... Crescent City no se siente como otros libros de alta fantasía que he leído, ¿no? Siento que se acercan más, definitivamente, pero todavía no son alta fantasía, ¿no? Sí, creo que, por ejemplo, algunos de los ejemplos que dan es de que justo Los 6 de Atlas de Olivia Blake. También pensaba. Y La novena casa de Leigh Bardugo. Leigh Bardugo. Sí. Bueno, y también Buenos presagios de Terry Pratchett, que creo que también mezcla un poco igual baja fantasía de que tampoco está tan llevado al extremo, ¿no? Sí, y justo se sienten muy similar. Creo que sí, justo tiene, o sea, Sarah J. Maas lo lleva un poquito más allá que Leigh Bardugo, más allá que Olivia Blake en el 6 de Atlas, pero todavía no se siente Tolkien, ¿no? Sí, exacto. Después está un poquito también, bueno, hoy me voy a regresar un poquito, pero la fantasía histórica, ¿no? O sea, como que se basan en hechos históricos para hacerlo
pero fantástico. O sea, para mí es un ejemplo clave es la guerra de Amapola. Ajá. Porque sí. está basada como en... ¿En cuál fue la guerra en qué de la que está basada? Fue en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, creo que es. O sea, es una guerra que básicamente donde China resistió como a la defensa japonesa, que fue a principios, bueno, tantito antes de la Segunda Guerra Mundial, y fue una guerra hiper sangrienta, muy dura, más que nada por la invasión japonesa que fue mega agresiva contra China y contra los habitantes. Y bueno, lo que hace Rebecca Kuang en la guerra de la amapola es tomar esta guerra como de ejemplo, usa como el mismo tipo de sistema político, de conflictos políticos, y pero pues le mete elementos fantásticos, ¿no? O sea, ella mete, por ejemplo, un panteón de dioses al que puedes acceder a través de la meditación, donde puedes invocar como los poderes de cada dios, entonces la protagonista como que justamente se alía con el dios como más vengativo, entonces por eso ella empieza como a tener estas transformaciones. Es una trilogía muy buena también por si la quieren leer, creo que ese es un muy buen ejemplo justamente de la fantasía histórica. No sé si tienes otro ejemplo. Sí, estaba pensando en The Diviners, o supongo que se llama Los Divinadores en español, que es de Liva Bray y es como de la época dorada o los 1920s en Estados Unidos. Creo que todos por ejemplo, la canción de Aquiles o Circe, que son pues recuentos históricos de pues las guerras de los poemas épicos de la mitología griega, o bueno, todo, por ejemplo, Electra y todo. Ha habido ahorita de repente un auge de muchos recuentos de estos mitos griegos. Está también, como los recuentos, todo lo que se hace como de la época de los Tudor o como de la reina Queen of Scots o como de todo de María la reina de Escocia. Ajá. Y yo acabo de leer una novela de Isabel Cañas que se llama La Hacienda, que es después de la guerra de independencia en México. Entonces sí tiene como ese tipo de referencias. Y la verdad es que también los autores luego tienen como estas notas que dicen como me tomé ciertas libertades para pues yo llevar mi novela hacia, o sea, no es como completamente cierto. Creo que por ejemplo La Novena Casa incluso podría caer un poquito también en... ¿Cuál? La Novena Casa. Ajá. De Leigh Bardugo también podría caer un poquito aquí porque es sobre las fraternidades de la Universidad de Yale. Entonces, pues también se basa un poquito en esa, pues, mitología o historia secreta, ¿no? Sí, que digo, no necesariamente tienen como que justo estar basados en un pasaje histórico, también puede ser en una época. O sea, es que no estoy segura si esto cae específicamente en fantasía histórica, porque creo que también es como realismo fantástico o realismo mágico un poco, pero el Maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov, que es una novela rusa del siglo XX, que es muy, muy famosa, y justo como que tiene pues muchos de estos detalles porque es básicamente una novela un poco de sátira criticando a la sociedad soviética de 1930, pero pues justamente mete muchísimos elementos fantásticos, ¿no? O sea, se supone que el diablo llega a Moscú, tienen como un show de magia, empiezan como a engañar a la gente, también hay como una bruja, entonces hay un gato que habla, entonces como que tiene todos estos elementos que también involucran mucho pues la historia en general de Rusia y la sociedad en ese momento, y creo que ese también podría ser un buen ejemplo de que es en general la época, no tiene que ser como un suceso, ¿no? En especial. Exacto. También hay muchos que se hacen, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial y así, o sea, a la gente le gusta mucho hacer de la Segunda Guerra Mundial. Sí, exacto. Bueno, después está la fantasía oscura, que siento que es como un género que se caracteriza por sus ambientaciones oscuras o su sentimiento de ser inquietante, ¿no? O sea, como que sientes que algo malo va a pasar todo el tiempo, son sangrientas, por ejemplo, el clásico sería la canción de Ice and Fire, de Hielo y Fuego. Ah, sí, de George R. Martin, exactamente, ¿no? O sea, de Juego de Tronos es una fantasía muy oscura. Bueno, que es que no sé si se entra también en fantasía alta. También, sí, totalmente, porque su mundo está muy definido, pero justo también es fantasía alta pero oscura, ¿no? O sea, no es fantasía, no es fantasía alta o compleja como acogedora, ¿no? O sea, por ejemplo, en películas se me ocurre mucho El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, Beetlejuice, por ejemplo, también. Sí, que siento que también, por ejemplo, pues
se agarra un poco del gótico, siento. Totalmente. Sí, tiene antihéroes como personajes principales, ¿no? Siempre están tratando de ir contra un mundo corrupto, contra un mundo que les gana, ¿no? O sea, que está totalmente fuera de su control, pero también de sus posibilidades de ganar, ¿no? O sea, como que siempre es este héroe porque está en contra de algo una fuerza totalmente mayor, o un mundo que se está cayendo a pedazos, ¿no? Sí, que creo que también, por ejemplo, ahí entraría, pues, algunos de los libros de Stephen King. Ah, ok. Bueno, Stephen King nunca lo he leído, entonces... O sea, es que Stephen King tiene en su mayoría elementos de terror, pero creo que varias cosas también pueden entrar en fantasía oscura, más bien. Pues algunas cosas de... Que, por cierto, esto está un poco fuera de tema, pero ¿viste que Mike Flanagan va a adaptar Carrie? Sí. Yo no había visto, estoy muy emocionada. Bueno, ajá. Sí, a ver qué tal, pero no sé, tengo miedo. Pero Mike Flanagan. Sí, confiamos. Pero es que siempre Carrie, bueno, no vamos a entrar en esto. Tenemos más temas que tocar, pero eventualmente. Bueno. Es que tú estabas diciendo algo, pero... No, pero sí, o sea, básicamente eso que... Pues el entorno es más hostil, que tiene como lo grotesco, como un miedo constante. Los protagonistas no siempre aquí son nobles, son más antihéroes, son más moralmente dudosos, luchan por la supervivencia más allá de como representar un valor en específico. Los cuentos de Lovecraft, ya me acordé. Creo que eso también, que sí también tiene muchos elementos de horror, pero creo que también mucha fantasía oscura. Ok. Y por ejemplo, en oposición a esta fantasía oscura está como la fantasía que es acogedora, ¿no? Sí. La fantasía que la lees y es como un abracito, la lees y dices, ay, qué bonito leer esto, ¿no? Sí. Los ejemplos que a mí se me ocurren, que unos he leído y otros no, pero La casa en el mar cerúleo de T.J. Klune se me hace pues muy, muy acogedora. ¿No? Es como de un trabajador social que quiere como defender a estos como niños que están fuera de la norma y entonces tienen que estar aislados y todo el ambiente es como la playita o como que y sus actividades son como... Digo, esto no me acuerdo si esto pasa en la novela, pero siento que es como que sus actividades son como tomar un café o leer o dibujar o hacer cerámica o cosas así. También está Leyendas y Latas o Leyendas y Lates. Latas o lates. Bueno, Legends en Lates. Bueno, creo que en español está como el café de las leyendas. Ah, ok. Pero es básicamente una orca, o sea, orca, pero de los orcos, no orca del animal. Que abre un café para criaturas mágicas. Me encanta. Creo que también algo que entraría mucho aquí, siento que son las películas de Ghibli. Como que la fantasía acogedora es cañón. Sí. Por ejemplo, El castillo ambulante me parece que siento que es muy fantasía acogedora porque, digo, sí tiene como una trama y como algo que tienen que resolver. O sea, creo que sí, esto hay que aclararlo. Muchas veces la fantasía acogedora sí tiene una trama. O sea, sí tiene cosas que hay que resolver, que hay que desentrañar, como una exploración. Creo que se basa sobre todo en como la exploración de los personajes. O sea, como normalmente son personajes monstruosos o son como criaturas que han sido como, no sé, discriminadas o apartadas de la sociedad, entonces estas tramas, por ejemplo, luego tienen mucho de familia encontrada, ¿no? De que encuentran un lugar en el mundo, de que encuentran a dónde incluirse, como con otras personas que no son igual de diferentes que ellos. Entonces, sí, están centrados como en la comunidad, ajá, ¿no? La magia es cotidiana. En la comunidad, en el enfoque de la vida cotidiana, justo, entonces son de bajo riesgo también, o sea, como que no es como que si algo, o sea, no hay guerras, ¿sabes? Sí, o sea, no, y no va a pasar algo y que jamás se pueda resolver, ¿no? Exacto. Creo que justo... es poco probable que haya muertes, y si hay muertes es como muy de apapachos o como que se espera, ¿no? Ajá, o sea, exacto. Cosas así. Entonces, por ejemplo, también, no sé, el viaje de Chihiro, mucho eso, o sea, que la trama del viaje de Chihiro es de que, la casa de baño de las criaturas y hay que atenderlos, y entonces si los atiendes te doy tu libertad, y digo, es horrible que los padres se transformen en cerdos, pero... ¿Qué? Sí, tienes que verla. No. Okay. Pero como que al final pues todo sale bien, y creo que eso es algo que pasa mucho aquí. También pues yo he recomendado La Sociedad Secreta de Brujas Rebeldes de Sangu Mandana, y tiene otro que es parecido, que sacó hace poquito, que igual los dos son increíbles, y también, bueno, lo que recomendaré al final, entonces no lo voy a decir ahorita. Pero ya te iba a decir, ¿y esa que me has dicho? Sí, no. No. Ok. No. Pero sí,
Es muy padre este tipo de fantasía, justamente es algo como que si buscan una fantasía más relajada, más tranqui, con un sistema tranquilo, o sea, creo que también es low fantasy porque tampoco ahondan mucho, pero tienen cosas interesantes y sobre todo es muy apapachadora, o sea, si te dan un abrazo. Sí, es reconfortante. Ajá, te ponen una mantita, te dan un café, un té y te abrazan. Sí, exacto. Y luego viene un género que, a mí me cuesta este género, porque siento que ahora todo el mundo abusa de él y todo el mundo lo está haciendo y todo el mundo hace lo mismo y estoy harta, pero todavía les doy chance, pero siempre lo mismo, que es la romantasy o la fantasía romántica. ¿Qué? La fantasía romántica. No, es que yo dije, ¿quién sabe qué? Fantasía romántica. Pero dije como romantaque o algo así. Bueno, la fantasía romántica. De esta... Ay, ¿qué pasó? Ven, ¿quieres hablar en el podcast? Lo que se supone que es el género es que debería ser una fantasía con toques de romance o en el que, digamos que los protagonistas tengan cierta conexión romántica y que su romance tenga que ver en el plot, ¿no? O sea, como que forme cierta parte del mundo o lo que sea. Siento que, sinceramente, quien lo ha hecho bien o quien lo hizo bien en su momento fue Sarah J. Maas con Una corte de rosa y espinas. O sea, siento que ella fue la que empezó un poquito. Y sí, o sea, como que... Un monstruo. Sí, el que creó un monstruo. El que, ¿sabes? Como que sí, el trama gira en torno de quién ama a ella, quién no ama a ella, con quién se va a quedar, no sé qué. Y de ahí salen conflictos políticos, sociales, pero su relación es un poco el punto central o el catalizador de muchas cosas. Ahora, lo que ahora siento que se está haciendo es que es una novela romántica, o sea, lo que categorizamos como romance y también que sigue la misma fórmula, que es esta cosa como de 3 actos, ¿no? O sea, como se conocen, hay algún tipo de conflicto, terminan y luego dicen, ay, no, mi amor, siempre te amé, y regresan, ¿no? Entonces eso es un poco como la fórmula clásica. No estamos diciendo que todas las novelas románticas la sigan, pero es muy común y siento que ahora lo que pasa es que la fantasía sigue la misma historia, o sea, como que ya no es fantasía, ya es solo romance con magia, que pues entonces es realismo mágico o es acogedora, ¿no? O sea, ya no es realmente fantasía como alta. Porque aparte pierden toda la trama, pierden todo el desarrollo de personajes solo para hacer su romance. Sí, su mundo está cero construido, las reglas están cero definidas, de repente dices como, ¿y por qué pasó eso? Y nadie te lo puede explicar, o no llegan a nada. Llenan de escenas spicy y ya. No, ¿sabes? Y además de eso también como que, ay, no, es que a mí sí me enfurece mucho porque, voy a quemar estos libros, ¿ok? Voy a decir que están horribles. Adelante. Sí, entonces, yo leí hace mucho, después de que justo terminé esta cosa de Sarah J. Maas, dije como necesito algo un poco similar. Y todos me recomendaron a Jennifer L. Armentrout. Y entonces empecé a leer From Blood and Ash, que es como del fuego a la ceniza, o una cosa así. Y es una serie que sigue y sigue y sigue y ya tiene como otras series que están como derivadas de la original y siguen y siguen y siguen y nunca terminan. Y los libros tienen la misma estructura, o sea, le cambia el nombre a los personajes y todos son lo mismo. Todo es esta heroína que imposiblemente es muy valiente y el que la engaña y que le miente. Todos siguen la misma fórmula. Sí, solo cambia el tiempo o el nombre de los personajes. Y por ejemplo, la trilogía que sigue a los mismos personajes, cada libro es lo mismo. Y viajan, y viajan, y viajan, y viajan por horas. Nunca llegan a ningún lado. Vas en el tercer libro y todavía no entiendes en qué se basa su sistema de magia. Ay, no entiendes en qué se basa su mundo. No tiene reglas, las rompen todo el tiempo. De repente hay vampiros, de repente hay hombres lobos, de repente ya no, de repente pierden sus poderes, de repente O sea, todo sucede sin ningún tipo de pies y cabezas, ninguna regla. Y eso a mí me enoja muchísimo, porque entonces ya ni es fantasía, o sea, no estás construyendo un mundo mágico, estás construyendo un mundo alrededor de tus personajes. Y si tus personajes tampoco están bien construidos, y no, o sea, son son unidimensionales, entonces toda tu serie se te cae, ¿no? Todos tus libros se te caen. Entonces, siento que ha sido un poco lo que ha sucedido. No digo que todos sean iguales. No, por ejemplo, el que leímos hace poquito de... La serpiente... Y las alas de la noche. Sí, ese está bueno. Creo que lo hace relativamente bien porque justo tiene, pues, como enemigos amantes, pero en el sistema político y como con las pruebas y... O sea, sí se siente muy de fórmula. Sí se siente muy de que, ya hicieron esto antes.
Pero está entretenido, está bueno. Pero creo sus que no personajes están bien construidos. Ajá. Sí tiene cosas nuevas, sí tiene cosas que son de la autora. También Sí, yo exacto. leí de Daphne Perry Shield of Sparrows, no sé cómo se llama en español, pero también, no, o sea, como que es la misma fórmula, pero sus personajes tienen algo que los distingue o el mundo tiene algo que los distingue y entonces se vuelve padre. Siento que una de las cosas que hizo también a... Ay, ¿cómo se llama Fourth Wing? Alas de hierro. Lo que hizo Alas de Hierro tan famoso es que también tiene este nuevo aspecto que es más medieval en el sentido de que hay dragones y de que hay este vínculo entre los dragones y los humanos y que son guerreros. O sea, ese, por ejemplo, entiendo por qué pegó tanto. Entiendo que sí se salió un poco de la fórmula, a pesar de que la autora ha escrito solo romance antes, que este también es su debut de fantasía. Entonces creo que ella también lo hace muy bien. No sé si lo va a seguir haciendo bien, pero en su debut de fantasía entiendo por qué, Sí, ¿no? O sea, sí fue muy diferente a lo que hemos leído antes. O por lo menos yo, que sí he leído mucha romantasy. Entonces, sí. Ok, bueno, sí, de romantasy. Está bien. Es que yo no he leído tanto, o sea, solo Sí. el que te digo y otro es que es más como fantasía acogedora, entonces no puedo mencionar mucho, pero pues lo que ya dijiste, que sí creo que es un género al que se ha abusado mucho solo para generar dinero últimamente, sobre todo ahorita que como que la industria de pues editorial está publicando en masa, más cantidad que calidad. Y creo que pues justamente es por este tipo de géneros que se ha ido un poco en declive, porque ya no piensan como que están publicando, simplemente lo publican y ya. Entonces, sí, pues yo he leído cosas que digo como, ¿dónde está tu editor? Sí, ¿dónde está el editor ¿Dónde aquí? pasó? ¿Dónde quedó? Pero bueno, esa es otra conversación para otro día. Y por último, tenemos la fantasía épica o la fantasía alta o la que es la más compleja, la más completa. Obviamente ya mencionamos a Tolkien. ¿Qué otros ejemplos tienes o qué características piensas de esta? Pues sí, como ya hemos dicho, pues al final es un mundo completamente inventado, o sea, pero es todo un sistema, o sea, tienen hasta lenguajes, tienen geografía, tienen historia, tienen política. Yo lo veo mucho también, por ejemplo, con Juego de Tronos, que pues ya incluso están los como spin-offs de la historia del Rey Loco, ¿no? De los Targaryen, 1000 años antes o tantos años antes, que ya tienes muchísimas como variantes para dónde irte del mundo tan grande que creaste. Lo mismo con El Señor de los Anillos, que pues después también está de Silmarillion, es que no me acuerdo cómo se dice bien, pero bueno. Esta otra como variante que hay a partir del Señor de los Anillos, estas pequeñas historias que hay aparte, o sea, como que todo este mundo que existe. Sí, siento que sí, siento que justamente lo que caracteriza a la alta fantasía, lo que caracteriza a la alta fantasía es que tiene muy muy definido sus personajes, tiene muy muy definido su mundo, tiene muy muy definidas las reglas de su magia. Creo que eso es muy importante. ¿Qué puede y qué no puede hacer tu magia? Porque entonces tu mundo tiene ciertas posibilidades, tiene límites. Entonces, creo que, por ejemplo, B. Schwab, a mí es algo que me gusta mucho escucharla hablar de cómo construye sus mundos fantásticos, porque ella dice, primero construyo dónde es el mundo, después construyo quiénes lo habitan, y el mundo implica como que tengo que construir mi mundo mágico, ¿no? Sí. Entonces, si va a construir, por ejemplo, en su serie que yo iba a recomendar al final, pero la voy a mencionar ahorita, que es A Darker Shade of Magic, como que está basada en Londres, ¿no? Entonces es un poco urbana por eso, porque está basada en un lugar que es real, pero hace como diferentes versiones de Londres y están basadas como en colores. Y entonces tiene que crear personas que puedan viajar entre esos Londres, ¿no? Y cómo lo van a hacer. Y entonces, o sea, como que todo eso está muy bien definido, los personajes, las personalidades, y eso deja que el mundo pues cobre mucha vida, ¿no? Sí, que sobre todo creo que es importante primero el mundo y después los personajes, diría yo, porque al final los personajes tienen que responder a la serie de reglas que ya tienes en tu sociedad, ¿no? Exacto. Entonces, como que no puedes hacer un personaje que sea completamente distinto a lo que creerías que creció en esa sociedad, ¿no? Y pues sí, o sea, como que creo que también pues ya tiene más guerras, más imperios, más como... Sí, reinados y a veces tienen incluso, ¿no? Como una parte tiene república y otra parte es una monarquía y otra, o sea, como que todo... Y incluso, por ejemplo, aquí es donde vienen los mapas, ¿no? Geográficamente saben
dónde está qué, Ajá. ¿no? Cuánto toma ir de un lado a otro, en qué se puede viajar, o sea, está súper, Sí, súper, muy súper bien detallado. Ajá. Ujú. Y pues también ya tiene, creo que toma muchos elementos, por ejemplo, de las épicas o de la Edad Media en el uso frecuente de profecías o de destinos que se tienen que cumplir, ¿no? Está muy presente, pues, el viaje del héroe, como la reivindicación del protagonista, como todo este trayecto que tiene que pasar. Hay múltiples personajes y líneas narrativas, o sea, también siento que salta mucho también hacia otros conflictos, hacia otras, no sé, exploraciones del mundo, o sea, no Sí. solo como con el personaje central. Sí, sí, sí. Y pues sí, o sea, a mí, por ejemplo, lo que se me hace muy interesante es que en Tolkien, para El Señor de los Anillos, primero escribió el idioma, o sea, porque Tolkien era lingüista, y entonces primero inventó, creo que es el élfico, y de ahí dijo, pues quiero gente que lo hable, y entonces escribió El Señor de los Anillos, y aparte, pues, creo que además del élfico, como que diseñó otros 15 dialectos, una cosa así, una cosa loquísima, o sea, sí, era un genio ese hombre. Pero pues sí tiene como todas, o sea, ya es otro mundo completamente. Sí, ya la ya alta que tenga otro fantasía. lenguaje, o sea, Ujú. ya, ¿sabes? Sí, y que aparte, pues no sé, se me hace muy padre que la gente lo aprenda, o sea, hay gente que puede hablarlo. También creo que en Duolingo hay clases de, para hablar, el que hablan en Juego de Tronos, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero tienen una clase. El que dice Dracarys. Ajá, creo que es ese, sí, pero Ok. no me acuerdo cómo se llama. Yo tampoco. Pero, ajá, en Duolingo se puede aprender incluso ese idioma, entonces, Órale. Pues sí, está muy Sí, padre. a mí me gusta mucho esto que dices, que de las líneas de diferentes personajes que se van intersectando, ¿no? O sea, se me hace loquísimo tener un plotline, ¿no? Tener tu historia tan bien delineada que sepas dónde van a estar, en qué momento van a estar, ¿no? O sea, el tiempo, cuánto tiempo les toma, cuántos años pasan, y que veas cómo esos personajes van evolucionando y que veas en qué momento de su vida están cuando se encuentran. También Brandon Sanderson, creo Sí, que es él también. un autor que es conocido famosamente, Famosamente. es conocido famosamente por generar estos mundos, ¿no? Libros de 800, 900, 1000 páginas Sí, él está que cañón. siguen y siguen y siguen y siguen, y de una idea creó literalmente pues por eso se llama el Cosmere, ¿no? Porque ya es un universo, ¿no? Y en ese universo, pues todas las posibilidades que pueden generarse, porque es literalmente escribir otra realidad. O sea, Sí. es una realidad alterna, y me parece, desde un punto de vista creativo, impresionante, sinceramente. Sí, la verdad no sé, tienen un cerebro diferente esas personas, están muy cañones, la Sí. verdad. Sí. Pero pues sí, creo que ese fue el último subgénero dentro de la fantasía. Y pues ahora recomendaciones, creo. Recomendaciones, qué felicidad. Literal, tuve que hacer un gran trabajo para Controlarte. controlarme, porque si no, nuestro post va a ser así de, lean todo esto. Sí, exacto. Pero, pues yo quiero empezar. Obviamente. Sí, Quiero date. empezar con uno de mis libros favoritos, Ujú. que es El Priorato del Naranjo, o The Priory of the Orange Tree, de Samantha Shannon. Realmente este fue, yo creo que mi primer libro de alta fantasía que leí. O sea, como que siento que a pesar de que B. Schwab genera mundos muy intrínsecamente, no se sentían, como todo es como el mismo espacio en Darker Shade of Magic, porque todo es Londres. Sí. Cuando empecé a leer, o sea, Samantha Shannon, para empezar el largo del libro, ¿no? Literalmente 800 páginas. Y así de que tenga los nombres de los dragones, igual otros lenguajes, otras culturas, que trate de mezclar un poco de todo, que cree un sistema de gobierno, me parece increíble. Me parece increíble todavía más que sea queer, ¿no? Que sea sáfico. La forma en la que conecta a los personajes. Siento que fue muy juzgada en el mundo de la fantasía alta o de la fantasía épica cuando sacó este libro, porque pues es un mundo creo que muy gobernado por vatos, o sea, justo Brandon Sanderson, Tolkien. Sí, la neta, o sea, como sí. que siento que la alta fantasía es como así de como, si no eres vato no puedes entrar. Y Samantha Shannon dijo como, hold my peace, sí, ajá, hold sí, my sí, book. sí. Entonces creo que lo hizo muy bien. Y pues ya de ahí sacó precuelas y las precuelas de las precuelas. Y va a haber secuelas. Entonces justo como que ya empezó a expandir ese mundo y le ha tomado mucho tiempo. No, sus libros no es como que salgan cada año, que pues también habla un poco del proceso creativo, ¿no? Como no todos son Brandon Sanderson, que pueden sacar uno al año. y aparte de escribir como varios al mismo tiempo, ¿no? O sea, como Sí, de no diferentes manches. mundos. O sea, se me hace increíble, pero qué onda. Entonces esa es mi primera recomendación.
Bueno, la mía creo que sería, es que yo, la verdad, sí me gusta la fantasía, pero tampoco me voy hacia como lugares tan profundos, o sea, ya como que no tengo tanto nivel de compromiso para libros tan largos y que sean tantos, pero yo quiero como un tipo de fantasía distinto que quisiera recomendar, sería Piranesi de Susanna Clarke, que básicamente sigue a este hombre que vive en una casa gigante, que es básicamente un laberinto con miles de habitaciones, que tiene agua en las habitaciones, estatuas, hay mares incluso adentro de la casa, y, y que pues para él, según lo que recuenta en su diario, porque todo está como escrito a partir de su diario, ese es su mundo entero, o sea, como que según él nació ahí, ha estado ahí siempre, no conoce otra cosa y como que dice así de que la grandeza de la casa es infinita, su sabiduría es infinita y así. Pero en el registro que lleva en los diarios también escribe que siente que las estatuas tienen como un significado oculto y que solo ha visto a otra persona en esa casa, o sea, no ha visto a nadie más, a otra persona que se llama El Otro, que aparece de vez en cuando, como para buscar alguna cosa oculta en la casa y no lo vuelve a ver. Entonces, pues la novela es básicamente él descubriendo quién es esta otra persona, qué es este lugar, cómo llegó ahí. La verdad es un viajezote, es un tipo de fantasía muy específico, creo que sí no es tan como común, por así decirlo, pero vale completamente la pena, se me hace un libro precioso, creo que las descripciones están muy, muy, muy bonitas, muy bien hechas y no sé, muy específicas, como que sí te sientes transportado a otro mundo, aunque sea incluso dentro de esta casa que justo, te digo, tiene estatuas, tiene mares, tiene olas, tiene como muchísimas cosas que se sienten muy, no sé, muy refrescantes, podría decir. Ay, qué padre, yo muero por leerlo, aquí lo tengo. Y Maggie Steve Butter también lo recomienda un montón, entonces... Sí, es muy bueno. Ay, en el verano, cuando tenga tiempo. Bueno, mi siguiente recomendación es una de que ya he hablado en nuestro Tiki-Toki, pero no he hablado, creo que no he hablado aquí en el podcast de él, pero es el cuarteto de An Ember in the Ashes. Es una llama en las cenizas, se llama en español. Es distópica, es de fantasía juvenil, entonces es para lectores jóvenes, no tiene spice, ¿no? O sea, no tiene escenas de sexo, entonces lo pueden leer. Digo, es un poco contenido maduro, pero no es no para... de ese tipo. Exactamente. Entonces, a mí me gusta mucho porque está basado como en la antigua Roma, en la forma en la que los grupos y el sistema social está estructurado, porque hay como pruebas y cosas así, pero ella es una autora pakistaní, entonces también tiene mucho del folclore y de los mitos de la cultura del Medio Oriente. Entonces es muy, muy interesante, me gusta mucho como toda esta cosa de los jinn y de los deseos y de cómo se conectan un poco con la oscuridad y las criaturas mágicas. Y también tiene un poco como de esta habilidad oculta, no sé, tiene bosques mágicos, no sé, es una fantasía que se me hace muy completa, muy accesible y muy cruda, ¿no? O sea, justo como que la usa para representar la injusticia social y como la falta de recursos. Sí, me gusta mucho, es muy, muy triste, o sea, a mí me hizo llorar mucho. ¿En serio? Sí, son 4 libros, sí, pero lo recomiendo un montón, la verdad. Y Sabaa Tahir se me hace una gran, gran escritora. Está bien, me agrada. No lo había escuchado, la verdad, no lo conocía. Pero lo voy a buscar. Ok. Suena bien. Está bien. Yo te puedo enseñar mucho de fantasía. Tengo mucho catálogo. Está bien. Sí, de hecho, aquí lo estoy viendo. Desde aquí se ve. Muy bien. Siguiente. Pues bueno, yo quiero recomendar una película que está basada en un libro, pero es una película muy divertida. A mí me gusta mucho y es de Rob Reiner, que es el mismo director de Cuando Harry conoció a Sally. Que es La Princesa Prometida. Y es básicamente la historia de Buttercup, que es como la princesa más hermosa de todo el reino. Es una historia de fantasía muy tradicional, pero es muy divertida y es divertidísima, chistosísima y aparte es romántica. Es Esa muy es bonita. La que dice, My name is Inigo Montoya. Ajá. Prepare to die. Ajá. You killed my father. Prepare to die. Ajá, justo. Entonces, ella se enamora de como el chico que cuida a los caballos, pero no pueden estar juntos y entonces él se va y ella se compromete con otra persona, pero según yo ellos, o sea, un grupo de bandidos la secuestran, pero pues en realidad se da cuenta que es Wesley, ¿no? Wesley es el chico que cuida a los caballos. Exacto.
Entonces, pues pasan muchas cosas, hay más personas involucradas, la verdad está muy, muy divertida, se las recomiendo mucho. Y es fantasía ligera, o sea, la verdad es que, digo, un cuento de princesas literal es solo, es un abuelo, al inicio se sienta un abuelo a contarle una historia a su nieto que está enfermo y le cuenta esta historia. Pero es una gran película, súper acogedora, muy divertida y pues sí, la recomiendo mucho. Ok, muy bien, muy bien. Sí, sí es una peli esa. Ahora la quiero ver. Ujú. Mi siguiente recomendación es de fantasía urbana y es The Night Circus de Erin Morgenstern, El Circo de la Noche en español. Esta es una novela que a mí me gusta mucho. Siento que es de un círculo, de un circo ambulante que llega a un pequeño pueblo, pero solo está por un determinado número de noches y solo abre de noche. Entonces, en el día está, haz de cuenta que no hay nadie, que no existe, Uh-huh. y en la noche abre, pero como que se vuelve una competencia de magos. Uh-huh. Entonces, los shows o como las cosas que la gente va a ver son son como, pues es que no es como que vayas a ver gente que hace marometas y cosas así, sino que vas a ver cosas fantásticas o mágicas. Y y cada noche como que algo más mágico porque va a pasar porque pues están luchando estos dos magos, ¿no? Como para ver quién tiene el mejor show o quién tiene el mejor acto de magia. Entonces, la verdad es que es muy, muy padre. También de la misma autora está The Starless Sea o Un Mar Sin Estrellas. Y ese es mucho más mágico, tiene que ver más como con pasadizos y misterios y ese es, pues es, no sé si tanto urbana, yo creo que es más realismo mágico, Uh-huh. pero la verdad es que está muy padre, ahí tiene como sociedades secretas y sí, no sé, portales, no sé, ese por ejemplo me gusta más en cierto sentido porque es mucho más poético, Uh-huh. pero es muy bueno. Uh-huh. Okay. Sí, me han recomendado mucho justo el Circo de la Noche, que me han dicho que es más como vibras más que trama, como tal. Sí, totalmente, ambos, yo creo que ambos. Siento Pero que su mundo mágico no está tan creado, pero por eso se siente como entre fantasía y realismo, o sea, fantasía básica y realismo mágico. Siento que eso es justo como the sweet spot. sí, el punto medio. Ujú. Okay. Bueno, mi última recomendación va a ser La Enciclopedia de Hadas de Emily Wilde, de Heather Fawcett, que la neta yo entré a este libro diciendo, bueno, me la voy a pasar bien, va a estar divertido, pero pues justo es fantasía acogedora. Sí tiene trama porque pues sí tiene cositas, como ya dijimos antes, pues este subgénero no es nada más como a lo güey, o sea, a veces sí tiene trama. Hay veces que sí está hecho a lo güey, pero hay veces que sí tiene trama, esta es una de esas veces. Y pues es básicamente la historia de una académica, una morra académica, pero en este mundo hay una rama de la academia en la que puedes estudiar como a las criaturas mágicas, incluidas las hadas. Entonces ella se especializa en estudiar hadas y se va a un pueblito en lo remoto de no sé dónde a estudiar un reino específico de hadas que no se ha estudiado a profundidad porque son muy hostiles. Entonces ella va a investigarlo y entonces encuentra como un portal, porque se supone que en el mundo hay como distintas puertas a estos reinos, pero tienes que ir encontrándolos, y eso es a lo que se dedican también los especialistas en hadas. Entonces, pues ella va ahí para esto, y se supone que va sola, y bueno, ella y su perro, pero, pero al final la termina alcanzando un académico con el que trabaja, que es así como todo whimsical. O sea, aquí está padre porque es como este tropo del gato negro y el golden retriever. Ah. Y ella es el gato negro y él es el golden retriever. Ay, no, me encanta. Ajá, Ya. está padrísimo. Y él es así como súper alegre, pero súper diva, o sea, súper fresa y de que necesita ayudantes para todo, pero ella es como súper seria. Y, o sea, está padrísimo como la dinámica que tienen ellos. Pero sí siento que el romance no es lo principal. O sea, sí tiene cosas de romance. Sobre todo creo que más para el segundo libro. Son 3 libros en total. Están cortitos, creo que no pasan de 300 páginas, o sí, son 300 páginas y ya. Pero están muy divertidos, la verdad creo que el mundo que creó la autora alrededor de pues todos los tipos de hadas, porque justamente te explica como que este tipo de hada y vive aquí y hace esto y cómo se comunican de tal forma y como que también dentro del mundo de las hadas hay varios reinos, o sea, tiene mucha exploración del mundo y se ve que lo hizo como con mucho amor y mucha pasión. Y me encantó y es súper acogedor, también es mucho como de familia encontrada también, entonces
pues sí, se lo recomiendo mucho. Se me hizo muy, muy bonito. ¿Has visto Spiderwick? Sí, justo. Siento que es muy vibes. Tiene un poco esos vibes, Ujú. la verdad, sí. Pero mejor. Y por último, ay, es que qué difícil. Pero otra de mis recomendaciones es que estas son 2 autoras, o sea, son 2 libros distintos. Pero lo que tienen en común es que son autoras que son filipinas y siento que poco conocidas. Bueno, sobre todo la segunda, porque la primera es Thea Wanson, que escribió La Guerra de los Huracanes o The Hurricane Wars. Esta es una publicación reciente y se hizo muy famosa porque es un fanfic de Rilo y, bueno, ¿cómo se llaman? Rey y Kylo Ren. Esa persona. Es un fanfic, pero yo no sabía cuando lo estaba leyendo y lo hicieron muy bien, o sea, sí me gustó. No he leído la secuela y creo que va a haber un tercer libro, pero la verdad es que lo hizo muy bien. Creo que justo es un poco más romance, sí, o sea, sí se siente más como romántico, pero está muy bien construido su mundo. O sea, sí siento que las reglas y los personajes y el bien y el mal están construidos de forma muy profesional, por así decirlo. O sea, como que sí lo planeó muy bien. Y y ya. Y la otra esta no tiene traducción al español, porque es una autora muy poco conocida, entonces nadie la ha traducido, pero tú la puedes traducir. Yo puedo ser la primera. Exacto. Es una trilogía que se llama The Bone Witch, la autora se llama Rinchu Peko, y es de necromancia, o sea, como que es una chica que dice como, ay, accidentalmente resucité a mi hermano, y entonces como que, entonces eso como que la lleva en un viaje también es de literatura para jóvenes, entonces justo como que es como coming of age, ¿no? O sea, como crecer y descubrir tu identidad, pero pues como bruja en un mundo en el que hacer lo que tú haces es súper rechazado y como estigmatizado, como de cómo que juegas a levantar los muertos. La forma en la que narra es impresionante. La verdad es que su escritura es muy, muy buena. Siento que es una autora poco reconocida. La verdad tiene otras novelas que también se me hacen muy buenas. Y pues sí, siento que estas son mis recomendaciones. Obviamente tengo muchísimas más, pero me tengo que limitar. Podremos hacer un post al respecto si quieres. Sí, y además también mientras estuvimos hablando les estuvimos diciendo varias. Exacto. Entonces, pues sí, hasta aquí este episodio. Esperamos les haya gustado mucho, que lo hayan disfrutado, que haya sido interesante, que les haya llamado la atención la fantasía. Si aún no se acercan, acérquense. Hay cosas muy accesibles para empezar a leer fantasía. Si les gusta, pues cuéntenos qué es lo que les gusta. Cuéntenos si nos escuchan como 2 personas. Pero bueno. No. Pero sí, en Instagram, redes sociales, Instagram y TikTok es de Quiero Leer. Síganos, y pues sí. Coméntenos, platíquenos. Eso es todo. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias. Bye.